bendiga. La semana pasada estuvimos hablando de Pedro en cuando el ángel mandó que mandara a los apóstoles y dijo, ¿se acuerdan? Dijo, y dile a Pedro que Jesús va adelante de él y que allá lo verás. Entonces, en este momento vemos que María y las otras mujeres están regresando, dando las nuevas a los apóstoles. Estamos en Lucas. Si quieren apuntar los textos, porque tenemos varios, esperamos que el próximo domingo ya entremos una vez más en el Evangelio de Juan y terminamos el libro de Juan. Pero en este momento voy a pedir que busquen a Lucas 24:9. Y dice así la palabra de Dios. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todos de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locuras estas palabras de ellas y no las creían. Aquí vemos que regresaron las hermanas del sepulcro y que los apóstoles, escuchando estas palabras, se les hacía locura. La palabra de Dios, esta palabra locura, es como uno que está fuera de sus sentidos. Él está hablando cosas que para él es real. Vemos a alguien que está fuera de sus sentidos y lo que él está diciendo, él lo cree como verdad. Y esto es la palabra que ellos están usando en este tiempo. Nosotros sabemos que los apóstoles, ellos creían que Jesús era el Hamashiach, el Mesías. También sabemos que ellos creían que Él es el Hijo de Dios. Y vieron resucitar a los muertos delante de ellos. Entonces ellos veían los milagros de Cristo, ellos sabían que Él era el Mesías, ellos sabían que Él es el Hijo de Dios, pero se olvidaron de las palabras de Cristo. Y esto es muy importante, porque nosotros vemos que ellos se olvidaron de lo que Cristo dijo, que Él iba a resucitar al tercer día. Y ellos se olvidaron de las palabras que Cristo dijo. Esto es muy importante porque cuando hacemos nosotros los pastores consejería, la mayoría de las veces, 99% de las veces, nosotros terminamos con esto es para acordarlos qué es lo que dijo Cristo. La mayoría de las veces cuando yo termino consejería, ellos vienen y dicen gracias, eso es lo que tenía que oír, y termino con, pero esto nomás es un recuerdo de lo que Jesucristo dijo. Y nosotros sabemos, esto lo sé y esto lo creo. Y gracias por acordarme, porque solamente es un acuerdo. Estamos recordando lo que Cristo les dijo. Pero aquí vemos que ellos no creían. ¿Por qué? Porque no se acordaron. Escuchen, no se acordaron las promesas que Cristo hizo. Se olvidaron. Viendo estas cosas, se olvidaron. Dice Lucas 24:36, dice Lucas, el Evangelio, capítulo 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y cuando ellos todavía estaban discutiendo de estas cosas que vieron, y aún otros estaban dando testimonio de lo que ellos vieron, ¿quién viene? Jesucristo viene en medio de ellos para afirmar que Él ha resucitado. Así nosotros, y cuando nosotros venimos a este lugar, Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, está aquí para reafirmar sus palabras a nosotros. Él está aquí. Y Él quiere hablar, y Él quiere tocar, Él quiere librar, Él quiere sanar. Jesucristo mismo está presente.
Y vemos que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. La discusión se terminó y la presencia de Dios está aquí. La discusión de que si es cierto lo que dicen, si es cierto lo que veo en mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, es posible tener este paz en mí. Y vienen y la presencia de Dios está en medio de ellos. Él dice, paz a vosotros. Déjame explicar algo, que ellos en todas sus vidas, aun como nosotros antes de venir a Cristo, no encontrábamos el paz. Lo buscábamos en el alcohol, en la droga, en relaciones. Hacíamos lo que podíamos hacer para encontrar eso, que nunca lo encontramos hasta que viene Cristo a nosotros, a nuestra vida, y encontramos la paz que siempre hemos buscado. Y Jesucristo viene y dice, paz a vosotros. Paz quiere dar a cada uno de nosotros como nunca lo hemos conocido en toda nuestra vida. Lo hemos buscado, pero nunca lo hemos encontrado. Esto es un paz distinto a lo que ellos conocían. Dice la palabra de Dios que es un paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puede estar gozoso esta persona teniendo cáncer? Porque nosotros tenemos un destino. Nosotros tenemos una esperanza de la gloria. Este lugar es temporal. ¿Cómo puede tener uno paz en estos tiempos? Porque nuestra confianza no es en el mundo, sino es en Cristo. Y Él dice a ellos, paz a vosotros. No lo merecían. Cada uno de ellos corrieron cuando era ese tiempo. Y aún Pedro, como dijimos la semana pasada, y dile a Pedro que venga. Nosotros no lo merecemos, nosotros bien sabemos que su presencia, su paz, no es porque lo merezco, es por la gracia de Dios que nosotros lo recibimos. Y Él viene a nosotros y dice, paz, paz como nunca lo hemos conocido. En el 37 dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vosotros, a vuestro corazón estos pensamientos? Déjeme leerlo, disculpa. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué estaban molestos? ¿Por qué estaban aterrorizados? ¿Por qué? ¿Por qué estaban turbados sus corazones? Una vez más, porque se olvidaron de la palabra de Dios. Y cuando nosotros no estamos viendo la palabra de Dios claramente, entonces viene la duda. Nosotros no estamos fijados en la palabra de Dios y viene la duda a nosotros. Se turba nuestro corazón. Nosotros tenemos que acordarnos de lo que Él ha dicho y cuando nosotros no sabemos, hay que recorrer a lo que sí sabemos. Porque Dios prometió que Él nunca nos iba a dejar. Y nosotros cuando no sabemos y no entendemos lo que está pasando en mi vida, cuando nosotros no entendemos lo que está pasando en tu vida, acuérdate de lo que sí sabes. Por seguridad que Cristo está conmigo. Pase lo que pase. Cuando estamos inseguros, nuestra seguridad es en Cristo. Y ellos tenían temor. Y estos pensamientos venían a sus mentes y estaban turbados porque se estaban olvidando de lo que Cristo prometió. Esta duda, este temor, esto olvidarnos de las promesas de Dios es una ventaja al enemigo. Para nosotros esto es algo que mantiene fuera el consuelo del Espíritu Santo, el consuelo de la palabra de Dios.
la presencia de Cristo, porque nosotros estamos viendo y teniendo temor. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de lo que Dios ha dicho y atenernos a las promesas de Dios. Es cierto, es verdadero. ¿Es bueno pensar en esas cosas o es mejor pensar en lo que Dios ha dicho, en las promesas que Él ha dado? Hay que tener cuidado, no olvidarnos de las promesas. Como dije, si no sabemos, hay que acordarnos de las cosas que sabemos que es cierto. No es mentira. Jesucristo dice que Él no es hombre para mentir. Nosotros vemos al hombre, pero Cristo nunca ha fallado, nunca nos ha fallado. Dice, mirar mis manos, dice Jesucristo. El 38 dice, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? El 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y cuando Él dijo esto, él quería estar por seguro, que nosotros entendamos que Él vino en carne y en hueso. Mira, esto es doctrina. Jesucristo resucitó de los muertos. Y para que los que niegan eso y dicen que Él solamente resucitó en espíritu, aquí Jesucristo está diciendo palpear. La palabra palpear quiere decir cuando el doctor está examinando. Te quebraste un hueso y el doctor está examinando, está palpeando, viendo si es cierto, qué es lo que pasa aquí. Jesucristo los manda. Ven, ve, que soy carne y hueso. Lo que estamos viendo aquí, ¿se acuerdan de Marta en cuando Marta dijo, y yo sé que mi hermano Lázaro resucitará en los postreros días? Esto nos acordamos de la semana pasada, que el espíritu, el alma, en cuando nosotros fallecemos, este cuerpo está durmiendo en una tumba, está en la tierra, está enterrada para el día de resurrección que cada uno de nosotros que hemos fallecido en Cristo, el día de resurrección. Los sin Cristo se van a resucitar de los muertos al juicio. Pero nosotros en ese día de resurrección que Marta dijo, yo sé que mi hermano resucitará en los postreros días, es el día en cuando nuestro cuerpo es transformado. La tumba da a nuestro cuerpo y está unido espíritu, alma y cuerpo en la presencia de Dios. Esto es doctrina, hermanos. Hermanas, esto es doctrina. Nuestro cuerpo se levantará de donde duerme. Nuestros seres queridos que han muerto en Cristo resucitarán y su cuerpo será transformado, unidos en el día de resurrección con el espíritu y el alma. Pero vemos aquí qué tal de cuerpo. Jesucristo fue glorificado. Pablo dijo que nosotros, en mortalidad, será transformado en la inmortalidad. Que el terrenal, que lo temporal, será transformado a lo eterno. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Jesucristo en su cuerpo, carne y hueso, pero un cuerpo transformado para la eternidad. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que nosotros también en el día de resurrección, no solamente espíritus, el alma, pero sino el cuerpo así, un cuerpo transformado, glorificado, como dijo Pablo, lo mortal será transformado a la inmortalidad, lo temporal al eterno. Entonces vemos aquí que Jesucristo está en un cuerpo transformado. Él está diciendo, toca, ve, mira, palpear, soy yo. Y lo que estamos viendo también, Él está enseñando sus manos, Él está enseñando sus pies.
Él está enseñando las marcas de la crucificación. Y eso es un señal para el pecado y para la muerte. Mirad mis manos. He vencido el pecado por usted. Mirad mis manos. ¿Se imaginan cuando nosotros estamos en la gloria? Y Jesucristo ahí, en su presencia, y nosotros viendo sus manos y viendo sus pies. Y para nosotros es un recuerdo que Él hizo por nosotros. Eso lo merecía yo. Y mi Señor lo hizo por mí. Y no solamente eso, sino Él está dando ser que Él es. Mirad mis manos, mirad mis pies. No solamente venció el pecado en la cruz, pero venció la muerte en su resurrección. Y Él está diciendo, he aquí, soy yo. Él les está demostrando que Él es. Y que Él ganó la batalla del pecado por nosotros. Y que Él ganó la batalla sobre la muerte por nosotros. Él no es solamente un espíritu que resucitó, sino Él está diciendo, aquí estoy, y resucitó en su cuerpo. El 41 dice así, dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienes algo de comer? Y entonces le dieron un parte de un pez asado y un panal de miel. Un espíritu no come. Varias veces en cuando Jesucristo resucitó, vemos varias veces que Él come. ¿Qué es eso? Él está viendo el cuerpo de Cristo. Dice, miradme, tocar mi cuerpo, carne y hueso. Jesucristo resucitó en la carne, en un cuerpo glorificado. Y aún aquí estamos viendo. No lo estoy diciendo. Si es lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Jesucristo. Nosotros dice la palabra de Dios que hay un banquete. La boda de la novia con el novio Jesucristo. La iglesia se unirá ahí en ese día. Uno dice, vamos a comer en el cielo. No sé, pero aquí vemos que el Señor resucitado está comiendo. Eso no sé, es un misterio para nosotros. Pero es una prueba más que Jesucristo resucitó de los muertos. Y es un consuelo a ellos. ¿Se imaginan? Cristo viene y come con nosotros. ¡Qué consuelo para nosotros! Un aliento para nosotros, sentarnos. Les digo algo, que cuando viene uno a mi casa y se siente a comer conmigo, es un tiempo de comunión entre nosotros. Y cuando alguien llega a tu casa y come con usted, es como Él es invitado, Él es aceptado a tu casa. No cualquier persona viene a tu casa a comer. Aquí vemos a Jesucristo y el aliento de los hermanos que Él está comiendo con ellos. Él está comiendo. Marcos 16, 14 dice así. Y estando ellos sentados a la mesa y los reprovecho su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, Él está reprendiendo a los apóstoles. Ahí en la mesa Él está sentado. ¿Por qué? Porque no creían el testimonio de aquellos que lo vieron resucitados. Ellos vinieron, ¿se acuerdan? María, Juana, María, la madre de Jacob, vinieron y dijeron, ha resucitado, y creían, están locas. Esto es locura lo que ustedes están diciendo. Así nosotros, cuando nosotros damos el testimonio que Cristo vive, y yo sé que Cristo vive porque Él vive en mí. Él lo que ha hecho en mí es un milagro. Y hay algunos que lo dudan.
Hay algunos que dicen es locura lo que tú dices, pero para nosotros es real. Y él está diciendo a los apóstoles, ¿por qué no creyeron en el testimonio de aquellos? Más bendecidos son aquellos que creen y no han visto, que los que han visto. Entonces nosotros sabemos que es el testimonio de cada uno de nosotros. Y nosotros somos el testimonio de que Él vive. Él vive porque yo sé, porque Él vive en mí, y lo que Él ha hecho en mí, velo. Y mucha gente te ven y dicen, ¿qué pasó con esta persona? Ya ha cambiado. Es que Cristo vive en mí. Hay la victoria. Dice Lucas 16:15, así dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces Él los está mandando. Y cuando uno se va al ejército, y el capitán, él los manda a hacer algo, el que está en el ejército, él no está preguntando por qué, o a esta hora. Él no está preguntando nada. El capitán dice, vamos para acá, y ellos van. Hay que marchar y los soldados están siguiendo, marchando. Ellos no están discutiendo con el capitán. Ellos están haciendo lo que él manda. Jesucristo no está haciendo, Él no está sugiriendo algo aquí. Él está mandando a la iglesia, Él está mandando a nosotros. Dice, y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La reconciliación entre el pecador y Dios. El mediador que es Jesucristo. El que hizo todo, dio su vida por nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No haciendo acepción de nadie. No diciendo, oh, a esa persona no le voy a hablar, cuando Cristo nos manda a hablarles y predicarles el evangelio. Nosotros no podemos hacer acepción de nadie. Dice la palabra de Dios, predicar el evangelio a toda criatura. A esa persona que nosotros no queremos, y cuando Cristo. Una cosa sé por seguro, en mis oraciones digo, Señor, pon a alguien y claramente enséñame quién quieres que yo les hable hoy día. Y van a estar en el banco esperando. El Espíritu Santo le dice, Alex, háblale de mí. Ahorita es un mandato predicar el evangelio a toda criatura. Es la obra del Espíritu Santo que Él hace en mí. Dice así, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El 16 dice así, y el que creyera y fuera bautizados será salvo. Escuchen, esto es muy importante. Aquí muchos cristianos se equivocan. Dice aquí, y el que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Lo entienden? Y el que creyera y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyera será condenado. ¿Lo vieron? ¿Lo entienden? Él dice aquí, el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera, pero no dice, y sea bautizado, será condenado. Entonces aquí vemos el creyente y el no creyente. ¿Ves? Aquí hay dos personas, el creyente y el creyente, el que crea y fuera bautizado. Ese es el creyente. Será salvo, mas el que no cree será condenado. Porque el que no cree no va a ser bautizado. El que cree. ¿Qué es esto del bautismo? ¿Es esencial ser bautizados? Vemos el hombre en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero primeramente vamos a bajarnos de la cruz y vas a ser bautizados. No. Él ese día fue al paraíso con Cristo. Entonces no es esencial que uno sea bautizado.
También sabemos que pues a mí me bautizaron cuando yo era niño. Y uno dice, ¿fui a las aguas del bautismo o me llevaron a las aguas del bautismo? ¿Ves? Dice aquí, el que cree y fuera bautizado será salvo. Porque el creyente en obediencia, esto es un mandato de Dios. Cristo está diciendo esto, el que cree y fuera bautizado será salvo. Pues, ¿qué es eso? ¿Quiere decir que si no somos bautizados, no somos salvos? Dice, y será salvo, más el que no creyera será condenado. ¿Quiénes son los que son condenados? No dice que los que no son bautizados, dice los que no creen, porque los que no creen no van a ser bautizados. Y aún si son bautizados, pero no creen, entonces, ¿cómo es eso? ¿Ves? Aquí está diciendo el que cree y fuera bautizado. Pablo dijo esto del clave. Pablo dijo esto, enséñame tu fe sin obras y yo te enseñaré mi fe ¿con qué? Con obras. Eso dijo Pablo. Tú enséñame tu fe sin obras. Mira, la fe sin obras está muerto. Eso dijo Pablo. Porque la fe sin obra es muerta. Eso quiere decir, yo creo, pero no hay fruto en mí. No hay ningún prueba que yo soy salvo en todo el fruto que yo doy. Por eso, él dice, el que creyera y sea bautizado. ¿Qué es el bautismo? En cuando yo acepté a Cristo, yo llorando en mi recámara, ahí como un niño, pidiendo perdón. Y yo sentí el paz y la presencia de no solamente su Espíritu Santo, pero Dios mismo en ese lugar. Y restauró la reconciliación, el perdón de mis pecados. Nadie había de testigo, solamente yo y mi Señor. Y yo me levanté con un paz, con un gozo. Y dije, tengo que dejar a alguien saber. Y la fe, había obra, había una acción a esa fe. El bautismo es esto, en cuando uno se bautiza, nosotros nos metemos en las aguas del bautismo, yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. En cuando uno se está bautizando, dice, yo quiero que todos sepan que yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Yo estoy muerto al pecado. Este cuerpo no es para servirme a mí mismo ni al pecado, ni a mis deseos. El bautismo es un significado de la muerte y de la resurrección en Cristo. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. El que cree y es bautizado, porque hay fruto. Hay algo que yo tengo que dejar a todos saber, que yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y ese es el fruto de uno que cree. Y es bautizado por medio del poder del Espíritu Santo y es una nueva criatura. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Romanos 10:9 dice esto. Y esto es a par de lo que nosotros hemos leído del creer y ser bautizado. Porque la fe sin obra está muerta. Hay que dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y me ven y lo ven. Dice Romanos 10:9, si lo quieren apuntar, dice así. Que si confesarás con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué? Salvos. Pero hay una condición, hay una acción a tu fe.
que se manifiesta. Escuchen, esta manifestación, esta obra de la fe que nosotros en nuestro corazón creemos que Jesucristo murió y resucitó. Escuchen una vez más y capten la obra de la fe. Dice que si confesarás con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es? Es la fe con una acción. Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo resucitó de los muertos, es una acción a la fe. Nosotros estamos haciendo una obra de fe. Nosotros creemos en nuestro corazón que Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Y qué es la acción? Estamos confesando. Estamos confesando para que mi padre escuche, para mi madre, mi hermano, mi primo. Hay una acción a mi fe. Así como el bautismo, hay una acción a mi fe. Porque como Pablo dijo, y lo digo otra vez, la fe sin obra está muerta. Nosotros tenemos que actuar en esto lo que Dios ha hecho en mí. Tengo que confesar con mi boca. Tengo que ser bautizado. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Hay una acción. Pero la fe sin obra, Pablo dice, está muerta. Tú dices, ves el decir, yo te amo, pero no hay obra. Yo te amo, pero no hay acción. Está muerta. Pero el amor con acción, que nosotros podemos ver, que nosotros podemos ver el bautismo, uno muere así y Él está sirviendo. Por eso dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. El que no cree, no le hace. Si uno puede ser bautizado, pero lo hago ya para que mi señora ya me deje en paz. Ya para que no me anden diciendo, ya ves, no me bauticé. Pero eso no es nada sin la fe y el creer en Cristo. El bautismo no salva. El creer en Cristo salva. ¿Ves? Dice el Lucas 24, 44, dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. ¿Qué? Lo que se cumplió en Cristo fue la ley de Dios. Lo que se cumplió, escuchen, porque nosotros no podíamos hacer esto. Aún como les he compartido, que Adán, ¿cuántos mandamientos le dio Dios a Adán? ¿Eran 10? No. Dios le dio un mandato a Adán. No comerás de ese árbol. Y cayó. Y la ley de Dios nos da 10 mandamientos. La ley de Dios. Y fueron cumplidos. No por ningún hombre, porque el hombre ni aún uno pudo mantener. Y Cristo cumplió todo lo que dijo Moisés y toda la profecía de Jesucristo, el Hamashiach, Él lo cumplió. Y los cánticos de alabanza, y exaltando al Salvador, el Redentor, en los cantos de los salmos, los cumplió Jesucristo. Dice también, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué pasó? Todo lo que estaba escrito, escuchen,
Todo lo que estaba escrito de mí, de Moisés, de los profetas, de los salmos, todo se ha cumplido en Cristo. Y dice aquí la palabra de Dios. Yo estuve hablando con un joven y él quería saber cómo se lee la palabra de Dios. Y le digo, mira, déjame decirte esto por seguro, 100% de seguridad. Dios quiere que usted entienda esta su palabra. Él lo dejó para que nosotros entendiéramos su palabra. Él quiere que nosotros entendamos su palabra. ¿Quieren entender la palabra de Dios? ¿Lo quieren leer y con entendimiento? Porque a veces nosotros podemos estar leyendo sin entendimiento, ya cumplí. Pero Dios quiere que nosotros leamos su palabra con entendimiento. Y yo cuando estoy abriendo las escrituras, yo digo, Señor, yo quiero entender lo que estoy leyendo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesucristo mismo, Señor, yo quiero entender. Y Él aquí está diciendo, voy a abrir tu entendimiento para que tú entiendas mi palabra. Juan 20:22 dice así. Juan 20:22 dice así. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ellos querían saber. Ellos querían entender. Y Él abrió el entendimiento de ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y entendieron la palabra de Dios. Toda la escritura estaba nueva. Un libro, todo lo que leían de Moisés, de los profetas, de los salmos, abrió el entendimiento para que ellos vieran a Cristo en las escrituras. Y dice la palabra de Dios, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Lo espiritual no se puede entender fuera del Espíritu. Las escrituras no lo podemos entender porque son espirituales. Nosotros no podemos entenderlo yendo a colegio. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, quiero entender lo que tú tienes para mí. Y Él abre el entendimiento y manda su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender su palabra. Lucas 24:46 dice así. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario. Esto es necesario. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario. Jesucristo dijo, es necesario. Porque sin mí, sin mi muerte, sin mi resurrección, no hay victoria sobre el pecado, no hay victoria sobre la muerte. Era necesario que Él muriera por mí. Era necesario que Él muriera por vosotros. Era necesario que Él resucitará de los muertos. La cruz era necesario. Dice el 47 así. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón del pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en pocos años escribió esto Pablo, porque él dijo, y que se predicase en su nombre, el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón del pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dentro de pocos años, escribe esto Pablo. A los Romanos 10:18 dice, pero digo, ¿no han oído? ¿Ves? Esto es las cuentas que nosotros vamos a dar a Dios. ¿No han oído? Nunca han oído el Evangelio, dice aquí, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido
la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. Entonces Él dijo, Jesús nos mandó y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón del pecado a toda nación, las naciones comenzando desde Jerusalén. Y Pablo dice esto, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. No hay excusa. Pues yo no sabía. Pues no me dijeron. Porque nosotros somos mandados a predicar. Nos dice, ¿qué predicar? El arrepentimiento. Dejar de eso. Y cuando uno deja de eso y da la vuelta a Cristo, hay perdón de todo lo que nosotros hemos hecho. ¿A quién? A todos. ¿Dónde? Él no solamente nos dice qué predicar. Él no solamente nos dice a quién predicar. Pero nos dice, y dar principio, ¿dónde? En Jerusalén. Den principios, apóstoles, den principios donde están hoy día. Entonces, ¿quiere decir que me voy de misionero a África para decirle a todo el mundo? En cuando nosotros vamos de vacaciones a México, diles de Cristo. Cuando nosotros estamos en nuestro hogar, diles a los de Jerusalén, tu hogar, tu papá, tu mamá, y dad principio en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas embestidos del poder desde lo alto. Aquí él está diciendo, no lo pueden hacer en tu fuerza. Pedirle a Dios el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Señor, dame valor. Señor, dame entendimiento. Señor, tú usa mis palabras. A veces nosotros es importante saber qué decir, pero mucho más importante es qué no decir. ¿Cuándo decirlo? Él nos está diciendo qué decir, a quién decir y a dónde ir. Nosotros tenemos que pedirle, Señor, manda tu Espíritu Santo. Y Él dice, no te vayas a mover, hijo. No te vayas a mover, hija, hasta que venga el poder del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Y créeme, el Espíritu Santo viene y dice, Alex, háblale. Dile que lo amo. Ahorita, dile. Porque Jesucristo sabe en cuando la tierra está tierna, cuando la tierra está listo para recibir la semilla que Él nos pide poner. Y el Espíritu Santo, el poder de lo alto, viene y nos dice, dile. Y nosotros, de obediencia al capitán, Él no está haciendo una sugerencia. Créemelo que hoy día van a sentir, háblale de mí, habla de mi amor a él, a ella. Diles, porque Él no está sugiriendo, Él quiere salvar a esa persona. Él quiere que tu hijo, que tu madre, que tu padre vayan al cielo y que estemos juntos ahí para la eternidad. Dije que íbamos a terminar hoy día, pero no va a ser posible. Entonces, para la próxima semana espero en Dios que podamos terminar esta porción, porque todavía es la ascensión de Cristo. En cuando Él deja, dice la palabra de Dios, Él alzó sus manos y los bendijo. Eso dice la palabra de Dios.
y Él subió a la diestra del Padre. Quiero compartir eso con ustedes. El próximo semana terminaremos esta porción de la palabra de Dios y también tendremos la Santa Cena para terminar. Vamos a tener comunión el próximo semana y vamos a terminar esta porción de la palabra de Dios. Voy a invitarles que se pongan de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nosotros queremos entender y te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos des entendimiento. Nosotros tenemos cosas que no entendemos, pero abre el entendimiento de tu pueblo. Señor, queremos saber más de ti, queremos entender más de ti. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas tu pueblo con tu palabra y el entendimiento. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Si alguno de ustedes tienen una pregunta, yo no entiendo esto, pastor. Vengan, sin pena, vengan y pregúntenme, que yo no entendí lo que querías decir. El hermano, el pastor Nacho que está allá atrás, él también. Sergio, si ustedes tienen preguntas, pregúntales, yo no entendí esto. Y vengan para explicarles, porque eso es lo que Dios quiere, para que nosotros aprendamos y entendamos su palabra. Amén.